¿Qué tal? Buenas noches. Creo que hubo un pequeño inconveniente con el audio. Voy a darle las bienvenidas nuevamente a todos los que se están sumando a este webinar, siendo ya 6:03 minutos aquí en Perú y las 8:03 en Argentina. Le damos las bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar internacional organizado por Centrum Business School, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en colaboración con el CIDE, y también le damos la bienvenida a este momento a todos aquellos que nos están acompañando por el Facebook del Diario Gestión. Sean todos muy bienvenidos. Antes de iniciar el webinar de Mariel, el día de hoy, queremos dar inicio con una serie de actividades que han organizado nuestros compañeros de CIDEPUC. Ellos van a hacerles un par de preguntas que nos gustaría que ustedes participen respondiendo. Así que adelante, por favor. Gracias, Ezequiel. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Katherine, representante del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor PUC. Estamos muy felices que nos acompañen hoy día. Para calentar motores, vamos a conocer a las personas que nos están acompañando en las redes como en la plataforma Zoom. Así que los invitamos a unirse a la página slido.com. Entren a su navegador desde su celular o su computadora y digiten slido.com. Slido.com nos va a pedir un código. Este es el hashtag oportunidad, muy relacionado al tema de hoy día. Entonces vamos esperando que las personas se unan. Por favor, únanse a conocer quiénes vamos a recibir el día de hoy. Estamos muy felices de poder recibirlos. La ponente está lista. Los invitamos a unirse. Slido.com con el hashtag oportunidad. Entonces, ¿con cuánta energía comenzamos este webinar? Hoy día martes 2 de junio, son las 6 de la tarde y ya terminamos la jornada laboral teletrabajo. ¿Cómo iniciamos? Estamos aquí para capacitarnos. ¿Cómo iniciamos la jornada? Bien, podemos ver la mayoría que se une, más del 50% con una calificación de 5, así que con una energía muy alta. A los que se están uniendo recién, los invitamos a entrar a su navegador, visitar slido.com con el hashtag oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Deseamos que tengan ese ánimo. Aquellos que están con los ánimos bajos, esperamos que también con todo lo que aprendamos hoy, vamos a subir un poco los ánimos. Vamos a la siguiente pregunta. Queremos conocer quiénes nos acompañan hoy, a quiénes nos dirigimos. Este tema de oportunidad, de crisis, ¿cómo los va a ayudar? Pueden escoger. Trabajan de manera dependiente, son docentes, tienen su propio negocio o empresa, son trabajadores independientes, son inventores, otros. No hay respuesta buena ni respuesta mala, solo queremos conocer los tipos de persona acorde a su perfil profesional. Muy bien, más del 50% es una empresa que trabaja en una empresa de manera dependiente. Está que se iguala entre ese 10% otros y tienen negocios y propias empresas. También ahora nos acompañan docentes académicos. Muy bien, bienvenidos en esta colaboración de Centrum PUC y CIDEPUC. Muchas gracias a todos los que están participando, más de 94 personas reunidas. Estamos seguros que también hay personas en las redes. También pueden comentar en las redes de dónde nos acompañan si se les dificulta unirse al slide. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Y de qué país nos están viendo? Esta pregunta es libre, pueden digitar. Si son de Perú, desde donde estamos lanzando la comunidad Centrum y CIDE, de repente también nos pueden comentar la ciudad, país y ciudad. Muy bien, desde Salvador, desde Ecuador, Argentina. Muchas gracias, México, muchas gracias, Arequipa, el país de Arequipa. Muchas gracias a todos por conectarse, claro, por supuesto. Desde Ica, en Perú, desde Surco, que está en Lima, Huancayo, Perú, muchas gracias. Desde Santa Fe, Argentina, muchas gracias. Desde Pucallpa, muchas personas de Lima, les agradecemos su participación. Ahora, en esta época, la coyuntura no nos permite salir, pero a la vez nos permite estar juntos de esta manera remota. Entonces, todos estamos juntos de más de 5 países aquí reunidos en este webinar. Bien, desde Mendoza, Argentina, muchas gracias a las personas que nos miran desde Mendoza, Argentina, desde Trujillo,
Bien, vamos a la siguiente y última pregunta. Gracias a todos los que están participando, más de 113. Aún se pueden unir digitando slido.com #oportunidad en su navegador de preferencia. ¿Y qué esperan aprender de este webinar? Esta pregunta también tiene la oportunidad de respuesta libre. ¿Esperan aprender algo para sus negocios? ¿Esperan aprender estrategias? ¿Esperan aprender cosas para aplicar en sus empresas, tanto en las que son dependientes o en las que lideran? ¿Esperan aprender un tema a aquellos docentes que nos acompañan para compartirlos con sus alumnos, un tema de debate? ¿Qué es lo que esperan aprender el día de hoy? Muy bien, vemos oportunidades, nuevas visiones, oportunidades de negocio. Sabemos y estamos seguros que vamos a aprender mucho gracias al perfil potente de la ponente, también la organización, esta alianza entre Centrum PUC y CIDEPUC, todo para que ustedes aprendan y logren llevarse esto a su vida. Bien, nuevos panoramas, tendencias, visiones, oportunidades. Se repiten mucho oportunidades y eso es lo que buscamos que las personas ahora capacitándonos a pesar de la coyuntura, a pesar de la pandemia. Visiones por pandemia, muy bien, saber cómo aprovechar la crisis, ver el vaso medio lleno, medio vacío. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Le doy el pase a Ezequiel. Perfecto, muchísimas gracias, Catherine. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría en este momento poder presentarla a Mariel. Si pudieran ayudarme de encendiendo la cámara de Mariel. Yo, bueno, voy a hacer una pequeña introducción ahora, ¿sí? Mariel Lucero es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente doctoranda en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales, IRI, de la Universidad Nacional de La Plata. Es directora del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, CERIMA, y profesora en Relaciones Internacionales en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. También es profesora de grado en la Universidad Champagnat y la Universidad de Congreso, y de posgrados en otras instituciones. Se especializa en feminismo y género en relaciones internacionales, temas referidos al ámbito diplomático y de defensa y seguridad, sobre los cuales ha escrito varios artículos. Finalmente, es miembro del Consejo Federal de Estudios Internacionales de Argentina, COFEI, la Sociedad Argentina de Análisis Político, la International Political Science Association, IPSA, donde es miembro oficial del Comité de Investigación RC07, Mujeres y Política en el Sur Global, por el periodo 2018-2020. Finalmente, pertenece a la red Politólogas No Sin Mujeres. A partir de este momento tiene la palabra Mariel. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Primero quiero darle las buenas tardes y buenas noches, según el país en el que se encuentren, y agradecer al Centrum PUC, a la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y al director de internacionalización, Igor Loza, y a Ezequiel Albeiro por la invitación. Bueno, entonces voy a comenzar diciendo que esta intenta ser una instancia de reflexión sobre el contexto internacional y regional bajo la pandemia del COVID-19. En realidad traigo más preguntas que certezas, y en esto me sentí con una presión importante con las preguntas que hicieron al inicio de la exposición, de las expectativas que ustedes tenían de la charla. Espero de alguna manera poder acompañar, y más allá de que esta sea una instancia de exposición, la idea es que tratemos, digamos, en conjunto, digamos, llevar un diálogo respecto de las tantas incertidumbres que hay con el tema. Les repito, creo que se van a llevar más preguntas que certezas, pero creo que es bueno para pensar, hablar, digamos, del mundo post-COVID, ¿no?
A partir del título Catástrofe Mundial o Ventana de Oportunidades, lo primero cuando intentaba organizar la exposición es la multidimensionalidad y la complejidad de la problemática, porque estoy dando una mirada desde las relaciones internacionales, entonces eso me obliga de alguna manera a mirar las distintas dimensiones, a observar las distintas regiones y además tratar de mirar una lógica del sistema internacional, si es que se puede hablar de lógica dentro de las relaciones internacionales, ¿sí? En un principio, a partir de esta pregunta central de la cual se dispara, digamos, el título, podemos encontrar dos grandes escenarios, ¿no? El escenario clásico en las relaciones internacionales es el escenario jovesiano, donde la mirada es muy negativa de cómo va a evolucionar, si es que se puede hablar de evolución, y en contraposición el escenario kantiano, ¿sí? Un escenario de paz, de armonía, de cooperación permanente, ¿sí? De superación de las conflictividades bélicas, etc. Lo cierto es que estos dos escenarios son extremos, y lo cierto es que el sistema internacional y la región en particular se va a estar manejando más en los grises, ¿sí? En los espacios intermedios, en escenarios combinados o que tienen elementos combinados de estas dos perspectivas extremas. Entonces, para comenzar, el tema sería preguntarnos qué es el COVID-19, ¿sí? En realidad es una pandemia, ¿sí? Todos sabemos que aparece en China, que surge en China, en Wuhan. Yo no voy a profundizar sobre esto, pero sí lo importante de esta pandemia es la globalidad que tiene y la simultaneidad que tiene. Digo, no es la primera pandemia que atraviesa la historia del mundo, pero sí es en la cual se da esta combinación particular, ¿sí? De globalidad, es decir, que abarque realmente todo el globo, valga la redundancia, y por el otro lado la simultaneidad en la que se produce esta virulencia en el contagio. Y este punto en particular es el que genera preguntas y más dudas respecto de la preocupación que se va a generar a nivel mundial sobre el colapso de los sistemas de salud. Y este es el punto disparador, digamos, de todo este distanciamiento social y las distintas políticas de salud que se van a ir implementando en las distintas regiones, en los distintos estados. Cuando hablamos de este colapso del sistema de salud por la virulencia del contagio y porque colapsaría de alguna manera los hospitales y las políticas e incluso los recursos sanitarios necesarios y a disponibilidad, nos encontramos con dos tipos de discurso. Un discurso que habla de la lucha, de la batalla contra el COVID, que lo primero que nos hace asociar es a una mirada securitista de la pandemia, ¿sí? Una mirada binaria, una mirada agresiva, ¿sí? Con un lenguaje militarista, con un lenguaje jerárquico, discriminador también. De hecho, el mismo presidente Macron habla en términos de guerra, ¿sí? Y esta mirada securitista pone un acento en una protección paternalista del Estado en el manejo del tema sanitario. En este sentido también, muchos estados, desde este discurso paternalista, ¿sí? Y yo diría también que patriarcal, en muchos de estos casos, termina orientando alguna de esas políticas en un énfasis muy importante, ¿sí? A la participación de las fuerzas de seguridad en este proceso. Bien, eso por un lado. Por el otro lado nos encontramos con que hay otro discurso
que habla de la gestión de la pandemia. Y aquí es donde yo particularmente me paro y me siento mucho más cómoda, ¿sí? Bien, entonces esta gestión de la pandemia pone el acento nuevamente en políticas sanitarias, en la administración de los recursos, en la cooperación para lograr una salida en conjunto. Cuando hablamos de este colapso de los sistemas de salud y esta preocupación y estas dos respuestas que aparecen ligadas a las posibles respuestas, evidentemente uno de los temas que aparece es la importancia, ¿sí? Esto deja transparentar la importancia del Estado como el actor fundamental para la contención, ¿sí?, de la pandemia y la administración o gestión, ¿sí?, de la pandemia. ¿Por qué marco específicamente la aparición del Estado? Porque en los discursos que se venían escuchando, digamos, dentro del sistema internacional, desde hace una década a esta parte, el neoliberalismo era el discurso que primaba, ¿sí?, donde el Estado tenía que tener una retracción, sobre todo en América Latina, y esto es necesario destacarlo porque no en todas las regiones funciona igual, pero sí convengamos que se le otorgaba una importancia, digamos, bastante particular al ámbito privado. Y acá, evidentemente, las respuestas que se han dado a esta pandemia tienen que venir de manos del Estado. Entonces, esto revaloriza, digamos, este posicionamiento del Estado, retrasa estas políticas neoliberales que habían estado tan en boga, digamos, en la región, y a nivel internacional en algunos países también, por supuesto, y lo que va a generar es el hacernos una pregunta, ¿no? Este Estado está gestionando la pandemia, ¿cuáles son las prioridades que va a poner ese Estado? ¿Y para quién? ¿Quiénes van a verse más beneficiados con estas políticas que va a gestionar este Estado? ¿Sí? ¿Cuáles son las prioridades? Y entonces nos vamos a encontrar, y ya metiéndonos un poco más en el sistema internacional, y principalmente, digamos, a los países más desarrollados, en que la respuesta que da Estados Unidos es una respuesta donde se va a priorizar la economía y en particular el dólar, ¿sí? Esto va a hacer que Trump desarrolle políticas más vale de aislamiento, que en algún momento ya las había mostrado anteriormente. Y acá quiero parar nuevamente, es tanto lo que hay para decir, así que espero que sepan disculpar si no es demasiado ordenada por ahí la hilación de las ideas. Les decía entonces que en este punto lo que va a permitir la pandemia, ¿sí?, no es ver nuevas tendencias. En realidad lo que va a hacer es que emerjan más claramente esas tendencias que se venían gestando en el sistema internacional. Es como si tuviéramos la imagen de un iceberg, ¿sí? Uno generalmente estaba viendo algunas tendencias pequeñas que se daban, y ahora con la pandemia lo que nos permite es ver el iceberg completo, ¿sí? Ver esa parte de hielo que quedaba sumergido. Pero estas tendencias ya se venían dando. La crisis lo que hace es ponerlas en evidencia, visibilizarlas. Bien, entonces lo que decía es, Estados Unidos va a optar, digamos, por una política que va a apostar a una economía, a salvar la economía. Salvar es una mala expresión, en realidad a respaldar la economía y principalmente a respaldar a los sectores o a las empresas privadas de su país. Y esto quiero poner énfasis básicamente por la cantidad de gente también que va quedando desempleada, más la que se ve afectada en su salud, ¿sí? No podemos perder de vista que Estados Unidos es el país que actualmente tiene más muertos en su haber, ¿sí? Si bien no es un término sobre el cual me gusta estar hablando principalmente del tema del COVID, me parece que no podemos estar midiéndolo en términos de muertos o de afectados o asintomáticos y sintomáticos,
pero es un número que está presente, es un dato que está presente que tampoco lo podemos soslayar. Y que tiene que ver con el tipo de liderazgo que él va a ejercer adentro de su país y al exterior, y en esto estaba mencionando estas políticas de aislamiento, ¿sí?, que de alguna manera Trump había manifestado en sus discursos a comienzos de su asunción, ¿sí?, e incluso de su campaña, pero que ahora aparecen más claramente en funcionamiento. Y con esto lo que quiero decir es que el sistema multilateral que de alguna manera había impulsado Estados Unidos bajo Woodrow Wilson, bajo el gobierno de Woodrow Wilson, que dio origen a la Liga de los Estados, ahora de repente aparece sumamente constreñida, ¿sí? E incluso, digamos, esta última declaración donde Donald Trump decide retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Bien. Sí me parece importante que marcar entonces en este sistema internacional que nos encontramos con una crisis de la hegemonía norteamericana, donde en la política específica que va a desarrollar él va a preferir o va a priorizar la protección económica. Y a nivel internacional, decía, esta crisis de la hegemonía norteamericana lo que presenta es un hard power desteñido. Un hard power que va a terminar priorizando lo económico, por eso lo desteñido, ¿sí?, más allá de las características particulares de liderazgo que tiene Donald Trump, tan poco empático, ¿sí?, en general. Por el otro lado, con lo que nos encontramos es con China. Y al respecto lo que tenemos que decir es, no podemos estar hablando de el ascenso de China. Ya a esta altura estamos grandes, ya China creció. Ya no podemos hablar del ascenso de China, China ya creció, ¿sí? Y lo que hace esta crisis es mostrar qué tan grande está y qué tan chico le quedan los pantalones cortos, para aquellos que no lo quieran ver en realidad, porque esto ya se venía dando. Y ahora se hace mucho más evidente. ¿En qué se hace evidente? En estas ayudas humanitarias en las cuales se está participando, en esos espacios que Estados Unidos ha dejado liberados. Por ejemplo, la ayuda humanitaria que han recibido Italia y España, la que ha desarrollado hacia América Latina, ¿sí? En los países de América Latina, en la mayoría de los países del sur, creo que con la excepción de Colombia, todos han recibido algún tipo de ayuda asociado, digamos, a lo que se ha dado en llamar la diplomacia de la mascarilla, ¿sí?, y que tiene que ver con un ejercicio del poder distinto al de Estados Unidos. Dijimos que Estados Unidos ejerce básicamente un hard power, que decía específicamente con Trump desteñido, y el tipo de liderazgo internacional que ejerce China es un liderazgo de smart power, ¿sí?, donde hay una mezcla del hard power con el soft power. Disculpen, para aquellos que no saben lo que es el hard power, tiene que ver con una política asociada a lo militar, ¿sí?, a las intervenciones militares principalmente, a lo que se llama el poder duro, entendido como duro el poder militar. El soft power está más asociado a lo económico y a otras formas de influencia, que son las que ha utilizado China en estos procesos, en estas décadas de crecimiento, y que lo regula estratégicamente, ¿sí?, en su desarrollo y presencia a nivel internacional. Bien, estábamos hablando del tema de la diplomacia de las mascarillas, que está muy asociada, digamos, a este tipo de soft power, o poder blando, y que también lo podemos asociar a lo que se llama la diplomacia pública, que es el tipo de diplomacia que ha venido desarrollando China en los últimos años, que lo hemos podido ver con los Juegos Olímpicos, y que tiene que ver con tratar de mejorar su imagen en el sistema internacional, ¿sí? Bien, en el caso específico de China, cuando hablamos de cuáles son cuáles son sus prioridades, la prioridad está puesta en el Estado, ¿sí?, en un Estado más fuerte.
no en la economía, sino en el Estado, en particular. Esto como características generales del sistema. Y en este sentido, yo mencioné anteriormente el tema del multilateralismo. El multilateralismo está en crisis, ¿sí? Hay un cuestionamiento del multilateralismo, ¿sí? Y en este sentido podemos marcar dos elementos como claves, ¿sí? Por un lado, la ineficacia del Consejo de Seguridad para lograr concertar algunas políticas, como por ejemplo en algún momento donde el secretario general de Naciones Unidas lo que intenta hacer es propone un cese de fuego y su propuesta es debilitada, ¿sí? Y por el otro lado, porque muchas de las políticas que se comenzaron a implementar asociadas al manejo de la pandemia, terminaron teniendo una característica de centralización del Estado, de reposicionamiento y fortalecimiento de los estados donde cada uno tomó la decisión en forma individual. En este sentido también hay un cuestionamiento muy fuerte a otros organismos, por ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud, donde se le acusa a Estados Unidos, particularmente aprovecha la oportunidad, y la acusa de haber escondido información referida a los antecedentes de la pandemia y una mala gestión en sí misma, y con esto se excusa de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, lo cual también nos lleva a replantear algunos elementos como que el segundo donador de fondos, o el segundo aporte, digamos, de fondos a la Organización Mundial de la Salud, está en manos de la fundación de Bill Gates, ¿sí? Entonces, de repente acá tenemos actores que están por fuera de los estados, siendo uno de los principales protagonistas y decisores, si se puede llamar de esta manera, dentro de estos organismos multilaterales que en realidad nacen con una idea o una instancia de un Estado fuerte y que ahora hace que esta presencia de los Estados como definidores del sistema internacional quede claramente cuestionada. Ya no es solamente una participación, ya no es solo una influencia, ya no son solo excepciones, sino que pasa a ser un tema mucho más fuerte, mucho más importante en lo que son definiciones de políticas sanitarias, ¿sí? Si bien la intencionalidad de la fundación es básicamente aportar a todo lo que es el desarrollo científico-tecnológico, en pos de descubrimientos de distintos tipos de soluciones, digamos, para situaciones específicas de enfermedades. Más allá de eso, el tema es un actor individual participando, ¿sí? En este caso, bueno, desde la fundación, pero lo cierto es que es un actor individual siendo el mayor aportante de la Organización Mundial de la Salud. Bien. Voy a apurar un poco porque creí que me iba a faltar tiempo, creí que me iba a sobrar tiempo, creo que me va a faltar. Bien, entonces vamos a otros de los organismos internacionales que también me gustaría poder, digamos, de alguna manera mencionar, que son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Qué es lo que pasa con estos organismos? ¿Sí? En esta crisis que se está dando de los organismos internacionales, hay una fuerte retracción de estos dos organismos, dado principalmente por la retracción norteamericana, ¿sí? Organismos que han tenido, digamos, un liderazgo muy fuerte y una política muy marcada desde Estados Unidos, y que frente a esta situación, digamos, retroceden en su presencia y en sus exigencias. Aparecen el G7 y el G20 con concesiones de moratorias, ¿sí?
y una Unión Europea que empieza a hablar de emisión de deuda, algo que siempre había dejado de lado y que ahora de alguna manera retoma, ¿sí? Estos elementos lo que hacen es provocar un cimbronazo bastante fuerte en lo que es la economía y las finanzas a nivel internacional. No es mi fuerte, debo aclararlo, pero sin ninguna duda tienen un impacto, y sin ninguna duda también el COVID-19 es un quiebre en un sistema internacional que evidentemente tiene que cambiar algunos procesos. Algo que me parece importante destacar es que más allá de que las cosas vayan a continuar en un inicio o en una instancia inmediata post-COVID-19, que haga que el sistema internacional parezca muy similar al periodo pre-COVID, lo cierto es que creo que ya el tren comenzó a andar de los cambios y que tarde o temprano estos van a aparecer. Retomo entonces el tema de la Unión Europea. Bien, perdón, antes de retomar el tema de la Unión Europea, porque voy a irme un poco a lo regional, me gustaría destacar un elemento más respecto del sistema internacional, y es que evidentemente lo que genera este impasse, digamos, del COVID-19, es que la Agenda 2030 propuesta desde Naciones Unidas ya se caiga y estos objetivos de desarrollo del milenio tengan que ser ajustados, ¿sí? Porque no van a poder ser cumplidos en las propuestas que se habían elaborado. Bien. Entonces decía, quiero retomar el tema de la Unión Europea con este cambio, con este giro dado por Angela Merkel. Y acá voy a poner otra vez, voy a hacer un paréntesis nuevamente, y yo decía que aparecen formas de liderazgo diferentes que se van planteando en el sistema internacional, y en estas formas de liderazgo diferente tengo que destacar los liderazgos en manos de mujeres, ¿sí? Y entonces lo que sí puedo, digamos, acercar con cierto conocimiento es que primero no podemos hablar de liderazgos femeninos y masculinos, o por lo menos a mí no me gusta totalmente, no encuentro todavía el término, creo que las feministas no encontramos todavía un término específico, para destacar ciertas formas de liderazgo, ¿sí? Formas de liderazgo que son mucho más empáticas, ¿sí? Que buscan una comunicación más efectiva, ¿sí? Que buscan una eficiencia, o sea, la eficiencia evidentemente si son políticos es uno de los objetivos que deben buscar, pero que hace que gobiernos como el de Taiwán, gobiernos como los de algunos países nórdicos, como es el caso de Noruega, el caso de Islandia, Dinamarca, Alemania inclusive, Islandia lo mencioné, Nueva Zelanda me faltaba, perdón, y Nueva Zelanda, sean liderazgos que hoy aparezcan como muy destacados. He encontrado en todo este periodo algunas personas que dicen, bueno, pero eso ya está superado, no podemos hablar de liderazgos femeninos y masculinos. Pero no hablar de liderazgos femeninos y masculinos, no esencializar, ¿sí? Que porque es mujer es más sensible, y por ser varón no, nos llevaría a que de repente no podamos encontrar que el primer ministro de Portugal no haya ejercido una buena política, ¿sí? Entonces, acá lo que quiero destacar, voy al punto. En todo caso, esto después queda abierto a preguntas y lo puedo responder. Es que si tenemos en cuenta que los liderazgos femeninos, entendiendo como liderazgos femeninos, o lideresas, como también se menciona, son mujeres al frente del gobierno de diferentes países y que no llegan o aproximadamente son un 10%. Y la mayoría de estos gobiernos son gobiernos eficientes. Esto da para pensar por qué los otros gobiernos no son tan eficientes. Y evidentemente
hay algunas características en la forma de liderazgo que marcarían estas diferencias, que no tienen que ver específicamente con que son mujeres, pero que creo que son uno de los caminos para tratar de entender por qué en algunos países estos liderazgos políticos fueron tan fuertes y tan eficientes y en otros países no, ¿sí? Creo que es un tema para abrir, para debatir, se va a estar debatiendo mucho sobre esto sin ninguna duda, y asociado a esto podemos traer el tema de los populismos, pero eso lo voy a dejar para más adelante, así termino de cerrar con el tema de la Unión Europea, ¿sí? Entonces, decía, ¿cuál es la situación en la Unión Europea? ¿Por qué menciono la Unión Europea? Porque sin ninguna duda, digo, la Unión Europea ha sido uno de los actores más importantes en las últimas décadas y no puede dejarse, no puede soslayarse. ¿Cuál es la situación? Una situación de crisis anterior al COVID-19, asociado principalmente al cimbronazo que dio el Brexit, ¿sí? O mejor dicho, la salida de Gran Bretaña, y todas las incertidumbres que están asociadas a eso en referencia a el movimiento de personas, el movimiento de capitales, ¿sí? El movimiento de industrias, ¿sí? Bien, la emergencia de algunos nacionalismos bastante fuertes también en la Unión Europea y algunos líderes de algunos partidos con estas mismas características. La división norte y sur en Europa, que cada vez se hace más fuerte y que con esta propuesta de Merkel, digamos, genera todo un cuestionamiento de si realmente es posible y es adecuado, digamos, este manejo de emisión de la deuda por parte de la Unión Europea. Y que también tiene que ver con esta retracción, vuelvo otra vez a lo mismo, de Estados Unidos, de no tenderle una mano a la Unión Europea, ¿sí? Por el otro lado, ¿sí? Otro elemento que no es menor, es la aparición de China dentro de la Unión Europea, como les dije, asociada a las ayudas humanitarias recibidas por España y por Italia. Bien, ya me estarían quedando casi 5 minutitos, así que voy a intentar mencionar un poco qué es lo que pasa con América Latina. En América Latina aparecen nuevos populismos de derecha, ya no de izquierda, sino populismos de derecha, como es el caso de Jair Bolsonaro, que creo que es uno de los temas que más preocupa a la región, por el descontrol y por la falta de preocupación de la situación social específicamente en Brasil. En este sentido, Bolsonaro ha sido un émulo de el principal seguidor de Trump, incluso hasta en el estilo, digamos, o las características, digamos, de liderazgo que ha presentado. Lo preocupante también respecto de Bolsonaro es que principalmente su gobierno democrático tiene muchos cargos que le pertenecen al ámbito militar, ¿sí? Y en este sentido a mí me gusta marcar la diferencia respecto de Trump, porque Trump no tiene en su gobierno, más allá de que hay muchos CEOs, no tiene en su gobierno, primero, responde a un partido que es el Partido Republicano, un partido de años, no es el caso de Bolsonaro, y por el otro lado Bolsonaro llega por el apoyo muy fuerte del ámbito militar y de los evangelistas. No tiene una trayectoria partidaria que de alguna manera pueda limitar el tipo de acciones que pueda tomar. Y en esto que marcaba de la gran presencia de militares dentro, digamos, de su gabinete, digamos, el punto es que no tienen la experiencia política
y finalmente son militares. Y con esto lo que quiero decir es que tienen una mirada particular de cómo tomar las decisiones y de quién es el enemigo, ¿sí? Y acá el enemigo, en esta mirada militarista, securitista, pareciera que es invisible y que desde ahí, digamos, no es importante porque no es otro Estado o no está personalizado, ¿sí? No está personificado. Entonces, es realmente preocupante el tema de ver cómo sigue evolucionando, digamos, Brasil, principalmente por la cantidad de contagiados que presenta, ¿sí? Y en consecuencia la cantidad de muertos, y cómo esto afecta al resto de los países sudamericanos principalmente, ¿sí? Que están tratando de administrar la pandemia con los escasos recursos que los distintos países latinoamericanos tienen, con sus situaciones económicas particulares que cada uno presenta, y nos encontramos con este país elefante, digamos, que tenemos en la región, manejándose como un elefante en un bazar, y esto crea una preocupación muy grande para el contexto. Un elemento que me gustaría mencionar, porque ya me queda muy poquito y realmente me gustaría poder escuchar las preguntas de ustedes, dos elementos que me gustaría destacar. Uno, por un lado, el tema de las migraciones. ¿Cuál es la situación de aquellos que no están, que no tienen el acceso, que no están en esta situación privilegiada en la que nosotros nos encontramos hoy, todos compartiendo, cada uno desde su casa o un lugar cómodo, una charla? Aquellos que no cuentan con los dispositivos, aquellos que no pueden trabajar, ¿sí? Que no pueden tener un ingreso. Eso por un lado. También esto afecta a las remesas en muchos países, con las consecuencias que esto implica el no poder recibir remesas porque no pueden salir a trabajar, ¿sí? Esto también afecta a las economías en muchos países que tienen un ingreso de remesas muy importante. Hay muchos en América en general, en América Latina. Y por el otro lado, mencionar un elemento que sí me gustaría dejar, digamos, para pensar, y es que esta cooperación regional que en algún momento existía, superadora de la OEA y principalmente muy aceitada en Sudamérica, que era la UNASUR, en su momento, a través del Consejo de Seguridad, logró manejar o logró, digamos, articular políticas sanitarias y de vigilancia cuando existió la gripe A, ¿sí? Que también tuvo características de pandemia, pero con otros tiempos y otras formas, ¿sí? Actualmente, bueno, todos saben que la UNASUR se ha disuelto y no hay ninguna instancia que los reemplace con la misma eficiencia con la que se manejaba. Creo que un elemento fuerte para pensar, y con esto intento terminar, lamento no poder seguir hablando más porque había un montón de cosas más que me hubiera gustado comentarles. Creo que la enorme responsabilidad que le cabe a los distintos estadistas latinoamericanos es poder articular políticas de cooperación. Esto, como se viene diciendo en mi país, y como creo que también se dice en varios países, de esto no podemos salir solos, y hoy por hoy el tema de la cooperación termina siendo un elemento fundamental para poder pensar, ¿sí?, en políticas sanitarias que nos permitan superar estas situaciones críticas y muy atípicas en las cuales nos encontramos. Así que, bueno, espero que les haya dejado algunas preguntas. Me quedó el tema de mujer muy pendiente, así que si cualquiera quiere preguntar, por supuesto está abierto. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias por esta gran exposición en la cual hemos podido tocar distintos temas y realidades de cómo está afectando el COVID tanto a instituciones del ámbito público como a gobiernos. En este momento queremos dar espacio a las preguntas. Las pueden hacer mediante el chat, así las vamos leyendo, o si quieren con la opción
de alzar las manos para ir abriendo el micrófono. Entonces, a partir de este momento está abierto el espacio para preguntas. Acá, sí. perfecto, sí, acá Arturo Canchaya pregunta cuáles son las políticas de cooperación que deberían darse. En realidad, el tema aquí, sobre todo pensando en el post-COVID, es cómo se va a retomar el intercambio entre los países, ¿sí? Hoy por hoy estamos hablando, digamos, los únicos que están circulando, o algunos de los pocos que están circulando, más allá de las repatriaciones que se están haciendo en los países que lo están haciendo, son los camioneros. Y particularmente te cuento una situación hoy por hoy en Mendoza, que fue que un camionero se contaminó. Mendoza no estaba teniendo casos hace más de 10 días o un poco más, y vuelven a aparecer los casos asociados específicamente a este camionero. Entonces el tema es cómo se va a reactivar las economías, por un lado, con el tema del COVID-19, cómo van a ser esos controles. Todo esto hasta que aparezca la vacuna. Pareciera que la vacuna es digamos, la solución salvadora. El tema, mientras tanto, es cómo nos manejamos. Eso por un lado. Por el otro lado, tratando de coordinar políticas de activación de protocolos para tratar de manejar esto. ¿Cómo se va a manejar el tema turismo, por ejemplo? Que eso afecta, hay países que los afecta terriblemente. No hablemos por ahí de las regiones adentro de los países, pero hay países que viven del turismo. ¿Cómo lo vuelven a activar y con qué protocolos? Esto sin ninguna duda va a cambiar muchas cosas, ¿sí? Y entre esas cosas me parece interesante destacar en esto de que muchos buscaban qué oportunidades, que lo plantearon, aprovecho la oportunidad para mencionarlo también, el tema de, por un lado, la importancia de la gestión. Y acá quiero hacer énfasis en mis queridas ciencias sociales, que siempre son dejadas de lado y que evidentemente permiten hacer distintos análisis de la situación, tanto política como social. Y por el otro lado, el tema del el ámbito digital. En este sentido, digamos, el tema de los controles, particularmente como los ha manejado la región asiática, que tiene un desarrollo digital bastante importante, es lo que estaría marcando digamos, una nueva línea. Otro elemento es, dentro de los ámbitos y las oportunidades, es el tema de la seguridad e higiene. Sin ninguna duda, digamos, el poner en funcionamiento o el seguir manteniendo distintos ámbitos de trabajo van a exigir o van a generar que la seguridad e higiene sean elementos sumamente presentes. Entonces esto va a generar cambios de espacio, de acondicionamiento, de limpieza. El tema es, bueno, en qué situación se encuentra ese estado o ese país para poder reactivar esa economía, ¿no? Me gustaría responder, perdón, a Ruth María Atapaucar Misme, que me hace una pregunta específicamente, voy a leer el comentario, voy a tratar de ser lo más rápida posible. Eso del liderazgo de género considero que no resulta muy cierto, por cuanto si nos remitimos a una presidenta, Cristina Fernández, predomina hasta la fecha muchos actos de corrupción. Más bien la capacidad de liderazgo político hoy en el mundo, sobre todo a nivel de Latinoamérica, va por aquellos líderes jóvenes, que tienen ganas de cambio a nivel mundial. Voy a parar acá un segundito y voy a contestarte algo. Que sea mujer no significa que tenga una forma de liderazgo feminista si lo definimos desde el punto de vista patriarcal, ¿sí? Digo, cada mujer tiene su forma de liderazgo y cada varón también, porque también nos encontramos con los varones no patriarcales que encajan, digamos, en estas formas diferentes. Coincido con vos que Cristina Fernández de Kirchner no es una representante, por lo menos en mi punto de vista, feminista, más allá de que haya facilitado ciertas políticas en favor de las mujeres y en favor de la inclusión, ¿sí?, de género.
pero en la diversidad de género, pero no considero como vos que no sería por ahí un caso. Y por otro lado, una cosa es el liderazgo y otra cosa es la corrupción, ¿sí? Digo, cuando estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de la forma de gestión puntualmente, más allá de que sea corrupto o no, que obviamente esto también modifica la forma de liderazgo que puede tener un líder, ¿no? Así que, te repito, el hecho de que sea mujer no sería. Respecto de lo que decís de los jóvenes, que eso es el otro punto que te quería destacar, Angela Merkel es una mujer y hace 15 años que está en el gobierno. O sea que tampoco sería, el tema etario tampoco sería tan determinante. De hecho, muchas de las mujeres que son líderes y que mencioné recién tienen 40 y pico de años. Sí, te reconozco que Sanna Marín tiene 30 y pico, no recuerdo ahora exactamente cuánto, creo que 35 años, y es la más joven del mundo, sin ninguna duda. Pero por eso prefiero hablar de liderazgos con características femeninas o con determinados elementos. Todavía no hay un término específico para poder reemplazar eso de femenino, ¿sí? Pero cuando hablo del liderazgo femenino me refiero a un liderazgo que es más inclusivo, que tiene una escucha, ¿sí? Que busca ser más pragmático y adaptarse un poco más a las necesidades de la sociedad, ¿sí? Bien. Perfecto. Ezequiel. Sí, bueno, en primer lugar queremos darle muchas gracias a casi las 500 personas que nos han acompañado por Facebook. Muchas gracias. Y en esta oportunidad me gustaría darle espacio a Robinson Guillermo, que hace tiempo tiene su mano levantada. Te voy a desmutear para que puedas hacer la pregunta.